Shalom para todos, bienvenidos una vez más a su espacio, la porción del día. En el día de hoy corresponde a la porción número 38, en el capítulo 7 del Evangelio según Juan, libro del Evangelio según Juan, lo que es lo mismo la Besorá según Yohanan. Vamos a estar teniendo lectura a continuación de esta porción del día de hoy. Recuerden que el propósito de compartir esta porción es que tengamos, ¿verdad?, un tiempo dentro de nuestro tiempo devocional, una lectura y breve meditación en esta porción de las Sagradas Escrituras. Vamos a estar entonces mirando, ya tenemos en pantalla lo que es la publicación hecha en el día de hoy a través de la lista de correo Leo Gómez Notificaciones, la cual les recuerdo que aparece la dirección en la descripción de este video y que usted puede acceder a ella para solicitar que le sea o para solicitar ser agregado a esta lista de correos si desea recibir la porción del día por escrito en su correo electrónico. También puede escribirme a mi correo electrónico que también aparece en la descripción del video, leonardo.gomez1414@gmail.com, y me notifica su deseo de querer ser parte de la lista de correo Leo Gómez Notificaciones. Bien, vamos a pasar seguidamente a esta lectura de la porción de hoy. Esta porción se divide en unos 7 títulos de la porción, 7 segmentos, 7 secciones en las cuales se divide de acuerdo con la versión israelita nazarena. La primera parte está bajo el título Incredulidad de los hermanos de Yahoshua, Yohanan, Juan 7, 1 al 9. Dice de la manera siguiente: después de esto, Yahoshua siguió andando por el Galil. No quería andar por Yahudá porque los dirigentes yahuditas lo buscaban para matarlo. Estaba próxima la fiesta de las cabañas de los yahuditas. Por eso sus hermanos le dijeron: sal de aquí y vete a Yahudá para que también tus discípulos vean las obras que haces. Porque nadie que quiere darse a conocer hace algo en oculto. Ya que haces estas cosas, manifiéstate al mundo. Pues ni aun sus hermanos creían en él. Entonces Yahoshua les dijo: mi tiempo no ha llegado todavía, pero el tiempo de ustedes siempre está a la mano. El mundo no puede aborrecerlos a ustedes, pero a mí me aborrece porque yo doy testimonio de él que sus obras son malas. Suban ustedes a la fiesta. Yo no subo todavía a esta fiesta porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Después de decir esto, se quedó en el Galil. Yahoshua en la fiesta de los tabernáculos, la fiesta de las cabañas. Capítulo 7, versículos 10 al 24. Pero después que sus hermanos subieron a la fiesta, entonces él también subió, no abiertamente, sino en secreto. Los yahuditas lo buscaban en la fiesta y decían: ¿dónde está aquel? Se hacían muchos comentarios sobre él entre las multitudes. Unos decían: él es bueno, pero otros decían: no, pero engaña a la gente. Sin embargo, nadie hablaba abiertamente de él, por miedo a los dirigentes yahuditas. Cuando ya había pasado la mitad de la fiesta, Yahoshua subió al templo y se puso a enseñar. Entonces los yahuditas se asombraron y dijeron: ¿cómo sabe este de letras sin haber estudiado? Por eso Yahoshua les respondió: mi enseñanza no es mía, sino del que me envió. Si alguien quiere hacer su voluntad, conocerá si mi enseñanza proviene de Elohim o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla de sí mismo busca su propia gloria, pero el que busca la gloria del que lo envió, ese es verdadero, y en él no hay injusticia. ¿No les dio Moshe la Torá y ninguno de ustedes la cumple? ¿Por qué tratan de matarme? La multitud respondió: tienes un demonio, ¿quién trata de matarte? Yahoshua les respondió: una sola obra hice y todos se asombran. Por esto Moshe les dio la circuncisión, no que sea de Moshe, sino de los padres, y en Shabbat ustedes circuncidan al hombre.
si el hombre recibe la circuncisión en Shabbat para que no se quebrante la Torá de Moshe, se enojan conmigo porque en Shabbat sané a un hombre por completo. No juzguen según las apariencias, juzguen con juicio justo. ¿Es este el Mesías? Versículos 25 al 31. Decían entonces algunos de Jerusalén, ¿no es este a quien buscan para matarlo? Miren, está hablando públicamente y no le dicen nada. ¿Será que los gobernantes han reconocido ya que es el Mashiach? Sin embargo, sabemos de dónde es, pero cuando venga el Mashiach, nadie sabrá de dónde sea. Entonces Yahoshua alzó la voz en el templo mientras enseñaba y dijo, así que ustedes me conocen y saben de dónde soy. Sin embargo, yo no he venido por mí mismo, sino que me envió el que es verdadero, pero a ese ustedes no lo conocen. Yo lo conozco porque de él provengo y él me envió. Entonces procuraban apresarlo, pero nadie le puso la mano encima porque todavía no le había llegado la hora. Muchos del pueblo creyeron en él y decían, cuando venga el Mashiach, ¿hará más milagros de los que ha hecho este? Los fariseos envían alguaciles para prender a Yahoshua. Versículos 32 al 36. Los fariseos oyeron que la multitud comentaba estas cosas sobre él, y los principales sacerdotes y los fariseos enviaron guardias para apresarlo. Entonces Yahoshua dijo, todavía estaré con ustedes un poco de tiempo, luego iré al que me envió. Ustedes me buscarán, pero no me hallarán, pues a donde yo voy a estar ustedes no podrán ir. Entonces los yahuditas se decían entre ellos, ¿a dónde se irá este que nosotros no lo hallemos? ¿Acaso se irá a la dispersión entre los griegos para enseñarles a los griegos? ¿Qué significa esa afirmación que hizo? Ustedes me buscarán, pero no me hallarán, y no podrán ir a donde yo voy a estar. Ríos de agua viva. Versículos 37 al 39. En el último día, el día grande de la fiesta, Yahoshua se puso de pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. El que crea en mí, como dice la Escritura, ríos de agua viva correrán de su interior. Esto dijo acerca del Espíritu que iban a recibir los que creyeran en él, pues todavía no se había dado el Espíritu porque Yahoshua aún no había sido glorificado. División entre la gente. Versículos 40 al 44. Entonces, cuando algunos de la multitud oyeron estas palabras, dijeron, verdaderamente, este es el profeta. Otros decían, este es el Mashiach. Pero otros decían, ¿del Galil podrá salir el Mashiach? ¿No dice la Escritura que el Mashiach vendrá de la descendencia de David y de la aldea de Betlehem, de donde era David? Así que había disensión entre la gente por causa de él. Algunos de ellos querían tomarlo preso, pero ninguno le echó mano. Nunca ha hablado hombre así. Versículos 45 al 53. Luego los guardias regresaron a los principales sacerdotes y a los fariseos, y ellos les dijeron, ¿por qué no lo trajeron? Los guardias respondieron, ningún hombre habló jamás como habla ese hombre. Entonces los fariseos les respondieron, ¿será posible que ustedes también hayan sido engañados? ¿Habrá creído en él alguno de los principales o de los fariseos? Pero esa gente que no conoce la Torá es maldita. Nacdimón, que es Nicodemo, el que fue a Yahoshua al principio y que era uno de ellos, les dijo, ¿juzga nuestra ley a un hombre sin oírlo primero y entender qué hace? Ellos le respondieron, ¿eres tú también del Galil? Investiga y verás que del Galil no se levanta ningún profeta. Entonces se fue cada uno a su casa. Amén y amén. Bendito sea el nombre de nuestro Padre Celestial. Damos gracias al Padre Eterno por su palabra fiel y verdadera. En esta hora vamos a continuación a pasar seguidamente a el breve comentario del día de hoy. Esta porción nos da para muchas cosas. El libro de Yohanan contiene muchos elementos importantes de enseñanza y la porción de hoy pues no se queda atrás. Así que vamos a ver rápidamente, voy a compartirles acá en pantalla el apunte, los puntos resaltantes de la porción del día de hoy. Son muchas cosas, pero bueno, algunas de ellas las
he tomado para compartirlas con ustedes en este día. Puntos resaltantes de la porción número 38, capítulo 7 de Yohanan, de Juan. Número 1, los dirigentes yahuditas lo buscaban para matarlo. Es importante ver aquí cómo, a pesar de que eran dirigentes y a pesar de que eran judíos y a pesar de que debían ser temerosos de Yahweh, ellos tenían instinto de matar a Yahoshua, tan solo porque no creían en él, tan solo porque les estorbaba, tan solo porque no lo entendían, tan solo porque lo rechazaban. Ellos querían matarlo, cosa que iba en contra de la Torá, que en los mandamientos dice claramente que no cometamos asesinato. Es importante aclarar que no era todo el pueblo judío el que pensaba de esa manera, sino los dirigentes yahuditas, los dirigentes judíos de aquel entonces eran los que querían matar al maestro. Número 2, la fiesta de las cabañas. Nuevamente en esta porción se menciona la fiesta o una fiesta. Las fiestas de Yahweh aparecen entonces en los escritos nazarenos, en los escritos apostólicos, acá en el libro de Yohanan, el libro de Juan. Dice que estaba cerca ya la fiesta de las cabañas, la fiesta de los tabernáculos, dice la versión allí, o dice la versión, no, dice el título que aparece en esta porción del día de hoy. Y aclaro una vez más, ya esto lo dije en una porción anterior, que aunque dice la fiesta de los yahuditas en reiteradas oportunidades en este libro, refiriéndose a la fiesta o a alguna fiesta, es importante que entendamos que cuando dice de los yahuditas era porque los yahuditas o los judíos eran observantes, celebraban estas fiestas, pero no eran los que originaron estas celebraciones, no era un invento de ellos, sino que estas fiestas que aparecen en el libro de Yohanan, de Juan, son las fiestas que se mencionan en Levítico 23 y que en el versículo 2 de Levítico 23 se dice claramente que son las fiestas de Yahweh. No son las fiestas yahuditas, sino las fiestas de Yahweh. El punto número 3, sus hermanos no creían en él. Es importante aquí hacer ver cómo la escritura muestra que Yahoshua tenía hermanos de sangre. Aquí no se trata de hermanos de fe, eran los hermanos de sangre. Tanto no eran de fe que no creían en él. Eran sus hermanos que lógicamente tendrían que ser hijos de Miriam y Yosef, y que ellos, ni siquiera ellos, que eran su familia, creían en él. A pesar de eso fue durante este periodo de tiempo, pero luego la escritura nos dice, encontramos en el libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 14, que luego de resucitado ya sus hermanos habían creído en él y sus hermanos también se habían hecho discípulos y estaban entre el grupo de los discípulos reunidos en el llamado aposento alto en el libro de los Hechos. El punto número 4 dice, mi tiempo no ha llegado. Versículos 6 y 8, allí Yahoshua declaró, mi tiempo no ha llegado. Yo no subo todavía a esta fiesta. Es importante aquí ver cómo la escritura nos muestra que Yahweh tiene el tiempo para todo, que todo tiene su tiempo, como dice Eclesiastés, todo tiene su tiempo. Nosotros también tenemos nuestro tiempo. En el propósito de Yahweh, todas las cosas tienen su tiempo para nosotros. Y fíjense que el Mesías Yahoshua, siendo el Mesías, siendo el Hijo de Yahweh, era prudente, sabiendo que lo buscaban, que querían matarlo, que buscaban ocasión para matarlo. Él era prudente y dijo, yo no subo todavía a esta fiesta. Se cuidaba. Así que eso nos enseña que no debemos tentar a Yahweh, ¿verdad?, frente a estas situaciones. Él también era prudente. A pesar de eso, subió, pero no abiertamente, sino en secreto. Es decir, con prudencia, pero sin dejar de hacer la voluntad del Padre. La voluntad del Padre era que Él proclamara el mensaje del reino, así que subió de igual manera a la fiesta, pero no abiertamente como retando a la autoridad de los yahuditas, sino en secreto. El punto número 5 dice, Yahoshua en la fiesta de las cabañas. Es importante ver cómo Yahoshua celebraba la fiesta de las cabañas. Nunca vamos a encontrar a Yahoshua celebrando fiestas de carnaval, de Semana Santa, de Navidad, sino que en este testimonio de la porción de hoy nos muestra a Yahoshua celebrando, estaba presente en la fiesta de las cabañas. La opinión de la gente judía de aquel entonces estaba dividida. Unos decían que él era bueno, otros decían que no, que era un engañador. Así mismo sucede con nosotros.
Si lo hicieron con el Mesías Yahoshua, ¿qué quedará para nosotros? Unos piensan que somos buenos, otros piensan que somos malos. Eso pues es así naturalmente. La gente opinaba, hablaban entre ellos, pero no hablaban abiertamente porque temían a los dirigentes yahuditas. Los dirigentes yahuditas eran los causantes de los problemas que había entre el pueblo. Ellos temían a esos dirigentes. Yahoshua subió encubiertamente, secretamente, pero fue a enseñar en el templo, fue a cumplir su misión, su propósito, su ministerio, para lo cual había sido ungido como maestro, el maestro por excelencia. Perdón, y estaba en el templo, en el contexto de la fiesta de las cabañas, enseñando de la escritura. Y se asombraban al escucharlo, de su enseñanza, algunos, y decían, ¿cómo sabe este de letras sin haber estudiado? Uno lee esto así a simple vista y se imagina que es que la escritura está diciendo, o que esta gente pensaba que él era un analfabeta o que no sabía leer ni escribir, que cómo usted sabe letras sin haber estudiado. Aquí debemos entonces, dentro del contexto, entender que ellos no estaban hablando de la preparación académica de Yahoshua, sino estaban hablando de su preparación teológica, porque no hay testimonio escritural de que Yeshua o Yahoshua hubiese estudiado en las escuelas rabínicas conocidas de aquel entonces, las principales como la escuela de los fariseos, Hillel y Shammai, y quizás no era egresado de ninguna de esas escuelas rabínicas, así que por esto decían sin haber estudiado cómo era que tenía esta sabiduría. Y por eso Yahoshua respondió, mi enseñanza no es mía, sino del que me envió. Es decir, Yahoshua no aprendió de rabinos, aprendió directamente del Padre. La palabra que él hablaba era la palabra del Padre. Les preguntó, ¿por qué quieren matarme? Y ellos respondieron, tienes un demonio, ¿quién trata de matarte? Parece ser que algunos de la multitud de la gente que comentaban y le rodeaban no tenían conocimiento de que había una intencionalidad de la dirigencia judía de matarlo. Quizás algunos sinceramente decían que estaba equivocado porque no tenían ellos esa intención en sí mismos de matarlo. Pero Yahoshua estaba hablando verdad porque sabía que lo buscaban para matarlo. Había otros que sí sabían que los dirigentes yahuditas querían matarlo. Eso lo vemos a ver más adelante. En esa ocasión, Yahoshua le dio más importancia a la sanidad que él hizo a un hombre enfermo que al tema de la circuncisión. Fíjense que puso como en un contraste, ¿no? Ellos le daban importancia a la circuncisión, en Shabbat hacían circuncisión, pero Yahoshua le dio más importancia a hacer un milagro de sanación en Shabbat que al acto mismo de la circuncisión. Y por eso le dijo, no juzguen según las apariencias, juzguen según o con justo juicio. El punto número 6, ¿es este el Mesías? Aquí es donde digo que muchos sí sabían que los dirigentes judíos querían matarlo porque se preguntaban, bueno, ¿no es este a quien buscan para matarlo? Miren, está hablando con libertad y no le hacen nada. Otros decían, cuando venga el Mashiach, nadie sabrá de dónde sea. Algunos tenían una confusión, pensaban que él no podía ser el Mesías porque sabían de dónde venía. Creo, en mi opinión, que era un error que ellos tenían porque la escritura sí revela, muestra de dónde vendría el Mesías. La escritura sí da señales con relación a la persona del Mesías. No sería el Mesías en su venida un misterio, sino que ese misterio está revelado en las escrituras. Fíjense que aquí hay un punto, en el punto C de en el inciso C de este punto 6, dice, Yahoshua dijo, pero a ese ustedes no lo conocen. Ellos decían que conocían de dónde venía. Por aquello que Yahoshua dijo, una oportunidad, no hay profeta sin honra, sino solo en su propia tierra. Es verdad que cuando a uno lo conocen, pues lo subestiman, pero él les está diciendo, ustedes creen que me conocen, pero yo vengo enviado por aquel que ustedes no conocen. Y aquí es importante esto, hermanos, porque mucha gente piensa que los judíos son los que tienen el conocimiento verdadero de todo, que los judíos hay que imitarlos, hay que seguirlos.
y hay que obedecer todo lo que los judíos digan, sobre todo los rabinos. Pero Yahoshua está diciendo aquí que ellos no conocían a Yahweh. Eran judíos de aquellos días, debían ser los hijos de Abraham, debían ser los portadores de la verdad, pero no conocían al Padre eterno como lo conocía Yahoshua. Él dijo en el versículo 29, yo lo conozco al Padre, porque de él provengo y él me envió. Aquí da testimonio claro el Mesías Yahoshua de dónde provenía y quién lo había enviado. Habló todas estas cosas abiertamente frente a los yahuditas y nadie le puso la mano encima porque no era la voluntad de Yahweh, no había llegado todavía su tiempo. Esto nos dice una vez más que nada puede pasarnos cuando Yahweh tiene un propósito con nosotros. Nada puede hacernos daño mientras que esa no sea la voluntad de Yahweh y mientras que nuestro tiempo aún no haya llegado. Por todas esas palabras que el Mesías Yahoshua hablaba con autoridad, muchos del pueblo creyeron en él. Fíjense, muchos del pueblo creyeron en él. Es importante que el que me escucha entienda que los primeros que creyeron en él fueron los judíos, porque el mensaje fue llevado primeramente al judío y también luego al griego, a los gentiles, a las naciones. Punto número 7. Los principales sacerdotes y los fariseos enviaron guardias para apresarlo. Ellos le perseguían, querían arrestarlo. Y dentro de estas cosas, Yahoshua les hablaba con palabras de sabiduría, pero siempre en lenguaje figurado, en lenguaje simbólico. Y esta gente no entendía, esta gente todo lo tomaban de manera literal, todo lo tomaban en el orden natural, no entendían nada de lo sobrenatural que Yahoshua hablaba en la revelación de sus palabras y se preguntaban ellos qué significa esa afirmación que hizo, cómo es eso de que se va y nosotros no lo vamos a encontrar, que a donde él va nosotros no podemos ir. Nunca entendían los dirigentes yahuditas, los sacerdotes y los fariseos estas expresiones profundas, simbólicas que utilizaba el Mesías Yahoshua. En el punto número 8 nos habla de ríos de agua viva. Este es un tema muy ligado y relacionado con, o muy tratado dentro del contexto de la cristiandad, sobre todo entre los pentecostales, el tema de los ríos de agua viva. El versículo 37 nos dice, en el último día, el día grande de la fiesta. Fíjense el contexto de las palabras río de agua viva. Los pentecostales se han apropiado de este término de los ríos de agua viva, pero están aislados, desconectados del contexto en donde se dijeron estas palabras, el día grande de la fiesta, el último día. Recordemos que estamos en el contexto de la fiesta de Sukkot o de las cabañas, y esta fiesta duraba 7 días y además había un octavo día, un día adicional, y ese era el último día, el día grande, el día de la fiesta, y en ese día se hacía, según la tradición y según las fuentes extrabíblicas que tenemos, se hacían ceremonias en el templo, y una de ellas incluía libaciones de agua en el altar de las ofrendas, la liturgia que tenía que ver con la celebración de la fiesta en el último y gran día de la fiesta. Y dentro de ese contexto y toda esa tipología y toda esa simbología que incluía las celebraciones de la fiesta de las cabañas de Sukkot, él dijo, el que crea en mí, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán como ríos de agua viva. Y decía esto acerca del Espíritu, el Espíritu de santidad que habían de recibir los creyentes. Fíjense que aquí se nos muestra claramente que está hablando de algo, no de alguien. No está diciendo, no está hablando de una persona, está hablando de un algo que tendría que ser manifiesto en la persona como ríos de agua viva. Esto no significa, estimado hermano cristiano evangélico pentecostal que puede estarme escuchando en este momento, no significa que la gente se iba a sacudir como se sacuden en los cultos pentecostales carismáticos. No tiene nada que ver con esas manifestaciones extrañas que se hacen en el culto pentecostal. Estos ríos de agua viva no se refieren a sacudones de las personas y a caer en el suelo y a sacudirse. No tiene nada que ver con eso. Se refiere a una manifestación espiritual simbólica que habría dentro del creyente y que lo impulsaría a andar en el Espíritu, a obedecer la Torá, a obedecer la palabra de Yahweh, a hacer su voluntad, que produciría en él ese poder
el dar el fruto del Espíritu que transforma al hombre y que hace una obra maravillosa en la proclamación de la buena noticia. Todavía no se había dado el Espíritu. Y Josué dice estas palabras cuando aún no se había dado el Espíritu, como podemos ver luego en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, que hay el cumplimiento de estas promesas que había dado o había dicho el maestro Yahoshua al Mesías, y se derrama el Espíritu, que una vez más vemos que no es persona, sino algo que se derramó, que se manifestó, una fuerza, un poder que cayó sobre los creyentes en aquel día en la fiesta de Shavuot o Pentecostés. El punto número 9 nos habla de la división que había entre la gente. La gente estaba dividida. Unos decían, verdaderamente este es el profeta anunciado por Moshe. Moshe había dicho, un profeta como yo les levantará Yahweh, a él deben oír. Pero esta gente no entendían, y unos sí pudieron entender y dijeron, verdaderamente este es el profeta. Baruch Hashem Yahweh, cuando nosotros recibimos la revelación y podemos decir, este es el profeta. Fíjense que la revelación no era, y siempre hago énfasis en esto, ellos no recibieron revelación de que verdaderamente este es el Dios verdadero, verdaderamente este es nuestro Dios. No, este es nuestro Dios que se hizo hombre. No, este es el profeta. Yahoshua era el profeta. Otros no creían y se preguntaban, otros pensaban conocer las escrituras y en base a ellas se preguntaban del Galil, es decir, de Galilea, ¿podrá salir el Mashiach? Les parecía que no les cuadraba eso en su entendimiento de las escrituras. El versículo 43 dice, así que había división entre la gente por causa de él. Así que no nos debe extrañar, hermanos, por causa de nuestra proclamación, por causa de nuestra palabra, por causa de la restauración de las raíces de la fe, unos pensarán que la palabra que profetizamos nos hace verdaderos siervos y representantes de Yahweh, Yahoshua en esta tierra, verdaderos creyentes, verdaderos discípulos, mientras que otros pensarán que no, que somos una falsa doctrina, que somos herejes o que somos cualquier cosa semejante a eso. Disensión entre la gente por causa de él, lo mismo sucede por causa del mensaje que predicamos nosotros. Último punto, número 10. Nunca ha hablado hombre así. Tremenda afirmación. ¿Será posible que ustedes también hayan sido engañados? Preguntaban los fariseos a los guardias que fueron enviados a buscarle y no le trajeron. Y aquellos manifestaban asombro de la forma en que hablaba Yahoshua, con autoridad, como quien tiene autoridad. Y estos hombres se molestaron y dijeron, ¿será posible que ustedes también hayan sido engañados? Cuando un creyente cristiano empieza a conocer las raíces de la fe, comienza a darse cuenta de la necesidad de restauración de la fe, algunos líderes religiosos de la cristiandad les preguntan, bueno, ¿será posible que ustedes también se vayan por esa falsa doctrina? Versículo 48 dice, ¿habrá caído en él alguno de los principales o de los fariseos? Fíjense que ellos cuestionaban esto y requerían, ¿no?, que los líderes, que los sabios, los entendidos, fíjense que ninguno de los sabios entendidos han creído en él, pero se equivocaban, porque sí había gente de los principales que habían creído en él. Por ejemplo, Nicodemo era uno que estaba entre los principales, que formaba parte del consejo y había creído en él, era un discípulo de Yahoshua. Versículo 49 hace una afirmación terrible. Estos fariseos, estos líderes, estos gobernantes dijeron, pero esta gente que no conoce la Torá es maldita. Oye, miren el extremismo religioso manifiesto acá. Eran capaces de declarar una palabra de maldición sobre sus propios hermanos, tan solo porque según ellos, esta gente no conocían la Torá. Asimismo, muchas veces profieren palabras de maldición contra nosotros porque piensan que no conocemos de la Escritura por lo que hablamos. Piensan que ellos tienen la verdad. Ellos pensaban que tenían la verdad y que los que creían en Yahoshua estaban en el error y eran gente maldita. Esta actitud se parece un poco a la actitud también arrogante del cristianismo histórico católico en sus orígenes, cuando declararon a través del concilio y el credo niceno, el concilio de Nicea y el credo niceno, que el que no creyera que Jesús es Dios, ellos estarían bajo maldición, serían anatema. La Iglesia Católica, Apostólica y Romana anatemiza a todo aquel que diga que Yahoshua no es el Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero. Esto era semejante a esta actitud de estos líderes yahuditas o judíos. Y por último,
En el punto número 10, inciso D, versículo 51, Nicodemo dijo unas palabras que debe quedar ya para concluir este comentario a reflexión. Preguntó Nicodemo, ¿juzga nuestra ley a un hombre sin oírlo primero y entender qué hace? Estas palabras a mí me hubiese encantado haberle dicho a aquellas personas que me juzgaron en ausencia cuando yo decidí comenzar por el camino de la restauración de la fe. A mí me juzgaron en ausencia, sin escucharme cuáles eran mis argumentos de por qué tomé la decisión de apartarme del cristianismo tradicional, de la enseñanza cristiana que había recibido de la iglesia cristiana, y me juzgaron en ausencia, sin oírme, me condenaron y me excluyeron de sus filas y me declararon hereje, falsa doctrina, sin haberme escuchado. Juzga nuestra ley, y nuestra ley es la ley de Yahweh, la escritura. Juzga nuestra ley a los hombres sin haberle escuchado y saber qué hacer, qué hacen, si dice la verdad, si se equivoca o está en lo correcto. Pues bien, así concluye este breve comentario del día de hoy. Muchas gracias por haber estado aquí compartiendo y escuchando, siguiendo las publicaciones de esta porción del día. Quiero invitarles nuevamente, recordarles que si les gustó este video, usted puede primero darle un like, un me gusta, suscribirse a mi canal, activar la campana de notificaciones para que le notifique cada vez que yo suba un video, y también puede entonces compartir con sus amigos esta porción del día a través de estos videos. Recuerde que en la descripción del video está la dirección de la lista de correo, la dirección de correo electrónico, y también he colocado la dirección de mi página web, el blog de Leo Gómez de Yaxdiel, y en ese lugar puede encontrar mucha más información de estas cosas que hablamos, y ahí también van a estar publicados estos videos de la porción del día. Bien, concluimos. Paz y bendiciones para todos. Será hasta una próxima oportunidad. Shalom.